Y ahora sí, tengo el honor de presentar o de dar paso a la conferencia del cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, quien nos hablará sobre ciudadanía ecológica. Su eminencia, tiene usted la palabra. Okay. Buenos días. Hago esta lección en español. Prometo la próxima vez hablo español. Excelencias, rector magnífico, estimados profesores, estudiantes, hermanos, hermanas, gracias por vuestra invitación. Es un placer regresar a América Latina y estar aquí hoy con ustedes, visitando por primera vez este país con el cual el antiguo dicasterio llamado Pontificio Consejo, Justicia y Paz ha tenido regulares e interesantes contactos en los últimos años, especialmente sobre los asuntos de paz y de minería. Y quisiera aprovechar de mi visita en esta universidad para expresar la afección, la estima y la gratitud personal, también del equipo del Pontificio Consejo Justicia y Paz, para Padre Sergio Bernal Restrepo. Él ha desempeñado su rol encomiable de consultor, siendo un apoyo fiel y precioso para nuestro trabajo. Requiem aeternam dona eo Domine. Ahora quiero enfrentar el tema que me ha sido propuesto, ciudadanía ecológica. Y cambio anche la onda de transmisión. Profesores, queridos rectores, amigos, es un placer para mí estar aquí con ustedes esta mañana. Lamento que mi español no está todavía muy bien y también por respeto a ustedes y para su lenguaje puedo ponerme a disposición de una escuela de educación, pero cuando venga la próxima vez podría hablar en español con ustedes aquí. Quiero rápidamente llegar al tema que ha sido presentado, o me ha sido presentado esta mañana para compartir con ustedes. Desde luego, asumo que todos ustedes están muy al tanto de esta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Entiendo que lo han leído tanto que han soñado con el tema. Y eso es simplemente lo que quiero compartir con ustedes, algunos pensamientos. Digamos que estamos aquí en una universidad donde el tema es enseñar. Me gustaría compartir con ustedes algunas
guías prácticas que como tanto que he viajado en el mundo presentando esta encíclica, quiero decir que los que han leído esta encíclica saben sobre sus capítulos y cómo proceder. Pero en caso de que no la hayan leído y que estén pensando cómo leerla, déjenme sugerirles una forma muy fácil, más bien rápida de mirarla. Y quiero sugerirles algunos Cs. Sí, Seven Cs, podemos ir a la encíclica como tal, aunque se puedan perder de algunos temas interesantes, pero estos 7 C reflejan algunas características muy importantes de la encíclica. La primera C es continuidad. Como ya saben, en esta encíclica del Papa está como dedicada como idea central a la ecología integral. Esto es único, es una encíclica que nos enseña únicamente para nosotros. Cuando la encíclica surgió en el 2015, fue a las Naciones Unidas para hablar sobre esto en las cámaras y cada diplomático que llegó empezó a decir que el Papa Francisco había escrito una encíclica sobre el cambio climático. Y yo tenía que hacer las correcciones siempre. No, el Papa no ha escrito una encíclica de cambio climático, más bien la ha escrito como una economía integral que es parte de la ecología integral. Entonces, la continuidad significa la enseñanza del Papa Francisco en la encíclica en una ecología integral, más o menos sobre lo que sus predecesores ya habrían hablado sobre el tema en mucho tiempo. Las enseñanzas de la ecología integral empezó antes en Rerum Novarum con Pompeyo. Empezó a hablar de la revolución industrial, la explotación y el uso de los recursos del ambiente. También entonces Pompeyo habló y enseñó sobre la necesidad de respetar y cómo respetar las relaciones entre el desarrollo tecnológico y los recursos ambientales. Pero más concretamente, la enseñanza del Papa Francisco en la ecología integral viene del Papa Pablo VI, donde hablamos del tema del desarrollo. Pablo VI habló sobre el balance entre los recursos de la creación y nuestro desarrollo. Entonces, Pablo VI empezó esto y habló sobre ese tema, sobre la ecología natural. Después, Juan Pablo II lo tomó y se dedicó a un contenido completo adicional sobre la ecología humana. Después escuchamos la conversión ecológica humana como una forma de corregir los abusos sobre el medio ambiente. El Papa Benedicto XVI habló de estas cosas, añadiendo no solamente la economía humana o natural, sino añadiendo la ecología social y la ecología de la paz como unos componentes adicionales a lo anterior. Entonces, lo que el Papa Francisco ha heredado ha sido un enriquecimiento de enseñanzas de los papas anteriores sobre la ecología natural, la humana y la social, la ecología de la paz que el Papa Francisco juntó. Entonces habló de la ecología humana integral. La C de continuidad es una invitación a reconocer entonces la dependencia del Papa Francisco sobre estas enseñanzas. La relación entre el Papa Francisco y los papas anteriores radica en esto. La segunda C, que caracteriza esta encíclica, es la C de colegialidad. Si tomamos esta encíclica Laudato Si, es muy importante cómo el Papa Francisco recogió de las conferencias de los arzobispos. Normalmente cuando los papas llegan, recogen, comparten documentos y escrituras de los anteriores, pero
el Papa Francisco también recogió lo que los arzobispos de otras partes del mundo habrían dicho sobre la ecología y sobre el medio ambiente. Entonces, si miramos y la otra C, como las conferencias de los obispos de las Filipinas, de Sudáfrica, de las conferencias de América, Bolivia, Argentina. Entonces, el Papa recoge todas estas visiones de las conferencias y dice, estamos enseñando sobre la economía integral humana. Esta es la C de colegialidad. El Papa Francisco con otros papas arzobispos nos están enseñando esto. Y cuando el Papa recoge lo que han dicho los obispos, mi reto entonces, como otros obispos, es de la colegialidad, tomar esta encíclica y hacerla un punto de referencia, de enseñanza para difundir y para hablar. Mis viajes alrededor del mundo, he llegado a sitios donde las personas, ¿por qué es que las personas están hablando de esto? ¿Por qué es que los sacerdotes hablan sobre esto? La colegialidad debe ser una verdadera forma. El Papa llama a los obispos y esta debe ser una encíclica como un documento de enseñanza. Y también tenemos la C número 3, que es conversación, diálogo. Esta también es una característica crucial de esta encíclica. El Papa Francisco habla sobre una situación de lo mismo al frente nuestro. Pero antes de esta situación urgente, el Papa dice que debemos juntarnos hablando, dialogando para encontrar soluciones a estos problemas sobre nuestro medio ambiente. Esta es la C de diálogo, conversación que va a través de la encíclica desde el principio a fin. Y yo, hablando sobre lo mismo, sobre la ciudadanía ecológica, eso es lo que estamos utilizando ahora. Sobre conversación, ¿sobre qué? Es la siguiente pregunta. La conversación sobre que nos lleva a la cuarta C, el cuidado de la creación o hacia la creación. Esta cuarta C es la del cuidado para la creación. Ya sabemos que en las escrituras anteriores, aún las de Juan Pablo II, hablamos sobre la situación ecológica y el ejercicio de la creación, del fomento de la creación. El Papa Francisco utiliza esto muy inteligentemente. El resto de su conversación sobre las relaciones entre nosotros y la creación se expresa en términos del cuidado. Porque el cuidado es más apasionado, es más del corazón, más profundo. Cuando ejercitamos este profesionalismo, cuando cuidamos por algo, lo hacemos con mucho más pasión y más compromiso. Por eso es que el Papa nos invita a hacerlo. Las discusiones de cómo cuidar la creación, cuidar el hogar común. Las soluciones a ese cuidado es una conversión ecológica, la C de conversión. Esto se propone otra vez como una forma de responder a la necesidad de cuidar la creación. Este cambio de corazón que se llama la conversión en nuestro estilo de vida, en nuestro paradigma ecológico, tecnológico, la forma como podemos crear la creación, cambiar las actitudes, la forma de todo lo que se escribe sobre la conversión ecológica. Entonces dice el Papa Francisco que las personas dudan sobre la motivación de hacerlo. Entonces la forma de motivar a las personas para una conversión ecológica es lo que el Papa dice y habla. Eduquemos a las personas para una ciudadanía ecológica. Educación para una ciudadanía ecológica es la forma como el Papa espera motivar a las personas para una conversión ecológica. Y esto es el tema del que estaremos hablando hoy. La ciudadanía ecológica, y de lo que se trata, por supuesto. Y la última C, con la que concluiríamos estas características de la encíclica, es la C de contemplación. Ya sabemos que Laudato Si,
es una oración. Es una oración, es una encíclica que empieza con una oración y termina con una oración. Y en esta encíclica el Papa se refiere de cómo las SES, cómo podemos utilizamos la creación de una forma para ver a la creación misma pensando en Dios que los ha creado. La sed de contemplación entonces también es una característica crucial de esta encíclica. Para aquellos que no tengan el tiempo de hacer una encíclica, una lectura, las 7 Cs los pueden llevar a través de la encíclica, pero eso es algo para aquellos que no tengan tiempo, de luego. Pero si tuviéramos tiempo, bueno, bien. Entonces, mis amigos, yo he cubierto estas 7 Cs. Me gustaría ahora, en nuestra visita, la C de la educación de la ciudadanía ecológica, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Las 7 C sugieren es algo para mantenerlo en el fondo de nuestra mente para saber de lo que se trata la encíclica y lo que dice la encíclica misma. Pero entonces revisitemos nuestras 7 Cs, que es la educación de una ciudadanía ecológica. Para sostener nuestra determinación de adoptar la ecología humana integral y para empezar esos diálogos que se necesitan para mantener y sostener el mundo alrededor nuestro. El Papa Francisco sugiere muchas, digamos, meditaciones y invita al pensamiento y después formula 3 columnas de la forma como se puede promover la conversión, hablando sobre educación, cultura y espiritualidad, como las formas de ayudar a las personas a su conversión ecológica. Entonces dice que en un parágrafo en el 2002, el Papa Francisco dice, nos falta el conocimiento de nuestro origen común, de nuestra pertenencia mutua, de nuestro futuro que deba ser compartido con todos. Dice, no tenemos eso, nos falta eso. Y el sentido de nuestro origen común se ha desaparecido, nuestra pertenencia junta se ha ido, y después el futuro que debemos compartir comúnmente. En la encíclica usamos la expresión de la integración de la solidaridad. Pensemos sobre los que vienen después de nosotros y dice, conocimiento básicamente nos permitiría desarrollar nuevas convicciones, nuevas actitudes y nuevas formas de vida. Una cultura grande, pensamiento grande, demanda que podamos seguir el camino de la renovación. Parágrafo 22 o párrafo 22, 202 más bien, 202. Unos párrafos después de la encíclica, el Papa Francisco continúa. El conocimiento de la gravedad de la crisis cultural y económica debe ser transmitida o cambiada a nuevos hábitos que llaman a una educación del medio ambiente. No limitada en su alcance, a simplemente regirse por una información científica del medio ambiente, pero una educación que facilite para saltar a lo que es trascendental, que nos da una ética ecológica con su sentido profundo. Entonces, la educación ambiental debe ser posible para desarrollar una ética ecológica para ayudar a las personas a una pedagogía efectiva para crecer solidariamente, con responsabilidad, con compasión hacia la creación. Esta es la visión y el proyecto del Papa Francisco. Hay un conocimiento, un entendimiento de nuestro origen común, nuestras responsabilidades conjuntas y de nuestro futuro común.
Y después dice que esto debe hacerse de formas educativas, desarrollando éticas ecológicas y para ayudar a las personas a una pedagogía efectiva para que crezcamos con responsabilidad, con solidaridad, en un cuidado compasivo. Entonces es una educación de medio ambiente que crea una ciudadanía ecológica y eso es lo que yo quiero hablar. Amigos queridos, como ya saben, la ciudadanía ecológica, igual que la ambiente de ciudadanía, es de lo que el Papa nos habla. Si queremos hacer algo como lo que hice antes de venir, vayamos a la página web Wikipedia y hagamos un Google de Environmental Citizenship y podemos leer todo lo que se ha dicho. El Papa Francisco no es el único que habla sobre la ciudadanía ecológica o la ciudadanía ecológica. Esto se ha discutido antes, pero está dominada por dos entendidos ingleses, Dodson y Wickham, quienes dominan este tema sobre la ciudadanía ecológica y lo que comprende esto. Yo no sé si tuviéramos la oportunidad de cubrir eso, pero parte de mi presentación es llegar allí, llegar a las bases antropológicas de una ciudadanía ecológica. Pero eso no es todo. Cuando empezamos a hablar sobre la ciudadanía, hablamos de la sociedad. Y en el momento que hablamos de la ciudadanía, hablamos de gobernanzas, de políticas y empezamos a hablar sobre necesitamos estructuras que nos inviten o nos force a ser ciudadanos ecológicos que nos puede llevar a otra dirección. Pero primero, lo que yo quiero hacer es mirar a esto mismo y después hacer unos ejercicios bastante sencillos. Ojalá no me salga de los 40 minutos. Eso es lo que me han dado, 40 minutos. Bueno, me gustaría presentarles simplemente el déficit que hay, lo que el Papa dice, lo que estamos perdiendo nuestro origen común, el sentido de nuestra pertenencia conjunta, estamos perdiendo el sentido de nuestro futuro común. Esta pérdida y esta falta y falta, esto es lo que yo quiero empezar a considerar y quiero pensarlo de una forma antropológica de la persona humana. Entonces, mirando el déficit antropológico fundamental de nuestra sociedad actual, el déficit en la ejecución de la persona humana, su vocación para coexistir, que tiene un impacto negativo en la sociedad y en el medio ambiente. Y quiero presentarles una llamada del Santo Padre hacia una ciudadanía ecológica como una invitación a reparar este déficit. Y viendo esta reparación, quiero mencionar 4 características de la ciudadanía ecológica. Eso es lo que quiero hacer esta mañana. Entonces, tratar de ubicar el déficit de lo que hablamos en el marco de la parte antropológica, la vocación que todos tenemos y el déficit por nuestra creación es la coexistencia. Y dentro de esto, ver o considerar qué es lo que el Papa nos está invitando para reparar y después mirar las consecuencias de lo mismo. Entonces, empecemos. La coexistencia es una columna humana, es una vocación humana. Y el tema central de la Pacem in Terris, la encíclica de Pablo II, es una coexistencia segunda, que reduce los valores de la dignidad humana y el hecho de la esencia humana. Para Juan 23, las relaciones de dignidad son las partes más enriquecedoras de la realidad humana. De acuerdo a esto, son esenciales para empezar el humanismo, darle vida. Esa es la sociedad y esto, de hecho, son los regalos de Dios, nuestro Creador, cuando Él creó al ser humano. Pero también nos da
lo que algunas veces nosotros no vemos o con los que tropezamos. Desde esta consideración antropológica, otro de los pensamientos es que en la creación Dios establece 3 tipos de relaciones para nosotros: las relaciones con Dios como el Creador, las relaciones entre nosotros en fraternidad. Entonces lo único que Dios ha creado fue la hermandad, Caín, Abel y todos. Entonces la hermandad viene la base de nuestra relación. Y cuando Adán y Eva fueron creados en el jardín del paraíso, también se creó una relación entre el hombre, el ser humano y Dios. Entonces son 3 relaciones, son 3 creaciones. Y cuando nosotros mantenemos esas 3 relaciones o tipos de relación, hablamos de justicia. Estoy contento que en una institución como esta, los padres religiosos, y algunos deben saber que deben acordarse del arzobispo de Milán, el señor Martínez, que escribió sobre las sentencias de prisión y habló sobre el tema de justicia. Dios habla de lo que es la justicia. Entonces, dice que justicia es una relación, es un término de relaciones. Cuando respetamos las demandas de las relaciones en las que vivimos, hablamos de justicia. Cuando le faltamos al respeto a las demandas de las que vivimos, hay injusticia. Y eso quiere decir que podemos respetar las relaciones entre nosotros y Dios, entre unos y nosotros, y entre nosotros y la creación. La justicia no solamente se refiere a la relación entre nosotros y Dios, también se refiere a las relaciones entre nosotros mismos. Y entonces se refleja en nosotros con la creación. Eso es la justicia ecológica. Todos están basados en estos niveles de relación, en lo que nos ha ubicado Dios. Entonces, amigos queridos, las relaciones son algo en lo que tenemos que estar. No solamente ese es el caso. Más bien las relaciones y la dignidad es lo que somos como seres humanos. Por ser seres humanos hemos decidido, coexistir, crear las relaciones y existir conjuntamente para llegar a una meta común. Esa es la función de la sociedad. Coexistir, respetar las relaciones en las que hemos sido ubicados y seguir nuestra meta común, nuestro bienestar común. Estas son las características de las relaciones como criaturas creadas con una dignidad. Existimos en las relaciones con nuestros hermanos y hermanas, y por fuera de esta relación nos convertimos en algo menos que humanos. Nos convertimos en menos humanos cuando nosotros vivimos por fuera de las relaciones. Y así que solamente Juan 23 ubica la paz en la dignidad de cada ser humano y en las personas y sus relaciones, empezando con la familia, con el hogar, en nuestra sociedad y entre las naciones, aún a un nivel internacional. Esa es una red de relaciones la que llamamos, y esta es entonces el contexto de nuestra existencia en nuestra vida. Por lo tanto, desde allí podemos ir un paso más y decir que nuestra vocación a la relación y coexistencia es lo que subraya nuestra ciudadanía. Nuestra vocación a las relaciones entonces y a la coexistencia son la base de nuestra discusión sobre nuestra ciudadanía. Como criaturas creadas con una dignidad incontestable, existimos en relación con hermanos y hermanas, relaciones como la coexistencia, el principio de la familia, nuestras comunidades inmediatas, la expansión a la sociedad a un nivel internacional y nacional. Estos también son los contextos para la definición y la aplicación de la ciudadanía. Lo que hace la ciudadanía es que ubica las relaciones y el objeto de las relaciones. Los ciudadanos
Como ciudadanos estamos unidos a sitios. Entonces hablamos de ciudadanos locales, nacionales e internacionales. Este componente es traído sobre la base de la relación. Entonces, como dijimos antes, los requerimientos importantes de la coexistencia humana y obviamente nuestra esencia de ciudadanía es el respeto a ese flujo de la dignidad de las personas como criaturas de una creación divina y de la vocación de vivir en relaciones para nuestro bien común y bienestar. En este orden, está enrutada a dos inclinaciones básicas en nuestro deseo natural de relacionarnos y asociarnos con otros, y nuestra llamada de Dios a participar en la creación y en el ordenamiento del mundo alrededor de nosotros para un bien común. Las relaciones entonces y nuestra coexistencia en nuestra parte geográfica empieza con el regalo de la creación. En el bienestar hacemos la sociedad, creamos la ciudadanía en la tierra por naturaleza. Por naturaleza tenemos la llamada a seguir nuestra meta común y el bienestar de las redes de relaciones en las que vivimos. Redes de relación con la tierra también. Entonces, por supuesto, cuando otras personas sociales que ingresan en nuestra relación, la coexistencia a veces se distorsiona. La ciudadanía sufre por la conducta destructiva. Esto se manifiesta en los estilos de vida, la aplicación de la tecnología, consumerismo, el abuso del medio ambiente, en cualquier forma que esto se convierta. La entrada de esto en la ecuación afecta todo, y la encíclica confirma que nuestro estado de redención y nuestra capacidad de la virtud, el Papa Francisco nos hace regresar para restablecer el orden de la coexistencia para un bien común y el descubrimiento del cuidado como ciudadanos que somos. Bueno, esto lo he llevado a un nivel más alto porque esta es una institución religiosa. Hablemos de la ciudadanía y la creación. No es solamente un nivel antropológico. Necesitamos hablar de lo que sucede en la relación cuando alguien ingresa. Cuando alguien ingresa y la interrumpe. Pero obviamente, gracias a Dios, como dice el Papa Francisco, tenemos un llamado a la gracia y nos permite reparar los daños a la creación. Y esa es la base del llamado a la ciudadanía ecológica, la disponibilidad del ser humano para hacer algo mejor, para sobrepasar y reparar los daños de la creación, o a la creación más bien. Entonces, la relación con la tierra, que se expresa aquí en términos de cuidado, comprende la pertenencia del ser humano a la tierra y la sustancia de su elemento mismo, y que nos sirva como nuestro hogar, que implica responsabilidades, compromisos hacia ellas. La introducción de la ciudadanía como tema nos lleva a la pertenencia a la tierra, como dice el Papa Francisco. Nuestra existencia es hecha de la sustancia de la tierra, nuestras vidas se alimentan del elemento de la tierra. El aire que respiramos es parte de la creación. Entonces nosotros dependemos de la tierra, de la naturaleza, somos parte integral de la creación. Pertenecemos a la misma, pero no solamente pertenecemos a ella, pero también tenemos responsabilidades hacia ella. Llamémosla justicia ecológica, pero estamos comprometidos a mantenerla y sostenerla. Estos compromisos se han formulado. Nos referiríamos a los SDGs si habláramos de otras cosas, pero hablamos de lo que necesitamos hacer para hacer que todo sea sostenible. Eso sería otra discusión. Pero bueno,
En el tema de este reconocimiento, digamos, varios grupos han surgido. Hay un grupo de ciudadanía ambiental que habla sobre la ecología como ciudadanía y los que hablan de la ciudadanía verde. Todos ellos expresan su relación con la tierra y la responsabilidad por la tierra. Y como dije, es una ciencia que ha estudiado y ha sido discutida, pero la esencia básica y el punto básico que quiero presentarles es que la ciudadanía ecológica para nosotros, en esta encíclica no solamente es el estudio científico de la información del impacto sobre el ser humano y el ambiente, pero es la consideración de los factores básicos antropológicos de nuestra relación con la Tierra para entender y ver las implicaciones de estos conceptos antropológicos básicos en los que vivimos. Entonces, en las bases de lo anterior, quisiera llamar la atención de unos mensajes que son características del estado ambiental. La primera de las características de este entendimiento de la relación, del enrutaje de la ciudadanía en un sentido antropológico básico, nuestra relación con la tierra, el primero que podemos hablar es que la ciudadanía ecológica, basados en lo anterior, en esta ruta de la base antropológica, la ciudadanía ecológica es la vida, el cuidado de la creación integral en todo para cubrirla. Es la vida en sí misma de la ciudadanía ecológica. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que mientras la ciudadanía ecológica no se puede separar con los destinos de los seres humanos y su creación, es la llamada para cuidar la creación que es integral para que todos la cubramos. Nada se puede dejar por fuera. Llamamos a la protección de la creación y de la persona humana. Estos conceptos son recíprocos. Juntos hacen un desarrollo humano sostenible y auténtico. Entonces, citando al Papa Francisco en la Basílica de San Petersburgo, el Papa Francisco ubica la protección de la creación al frente de su propio ministerio. Acuérdense esta misa en la fiesta de San José. El Papa celebró una misa el día de San José, el patrono del cuidado, con la devoción de esta idea de extender y asumir nuestra vida en cuanto a la misión del cuidado por la creación. Y esto es lo que dice. El alcance del cuidado es amplio. Debemos proteger la creación, la belleza del mundo creado, como nos dice el libro del Génesis y como nos ha mostrado Francisco, es el respeto de cada una de las criaturas de Dios y del medio ambiente en el que vivimos. Quiere decir la protección de la gente, mostrando amor, preocupación por cada una de las personas, especialmente los niños, los ancianos y los que necesitan, quienes, los últimos en quienes pensamos. Quiere también decir que hay que cuidarse unos a otros, nuestras familias, nuestros esposos, esposas, y al revés. Los padres con los niños cuidando a sus padres, quiere decir todo este tipo de cuidado. También quiere decir la creación de una amistad sincera en la que nos protegemos y confiamos. Respetar en bienestar. Eso quiere decir finalmente que hay que tener cuidado, hay que cuidar a los pobres como instituciones hoy. Vemos recientemente, me refiero es a que al final del año del jubileo, el Papa hacia el final dedicó uno de los días del final del año hacia el cuidado de los pobres. Claramente, por lo tanto, esto no es una agenda sencilla para la creación de la Iglesia. Es una visión de cuidado, de protección que cubre a la persona humana como ciudadanos de la tierra.
y el ambiente humano en todas sus dimensiones posibles. Por lo tanto, en un punto dado, Saint John Paul II and Pope Emeritus Benedict XVI talked also about this San Pablo and presented II the y el Papa importance of Emérito what we know for Benedicto human ecology. nos muestran lo que llamamos la ecología This is humana. what they said. Esto es lo que ellos han dicho. In their insistence on integral En su relational, insistencia de una vocación integral para proteger, Pope Francis el Papa continued the Francisco thought continúa of his este two pensamiento de predecessors, sus predecesores, namely John Paul II Juan Pablo and Pope II Benedict. y el Papa Benedicto. And in his encyclical Y en su encíclica, Solicitude Rei Socialis, las Saint John solicitudes Paul de II redes spoke of sociales, the need el to Papa San Pablo respect II the habló de la constituents necesidad de and respetar la interrelated constituencia y los elementos de integración del mundo natural. and went on to say that Y dijo además que uno no puede utilizar sin castigo las diferentes categorías animals, plants, and the natural elements de los simply elementos as naturales, one las wishes, ánimas, and according to one's own animales, wishes. las plantas, como uno On the quisiera. contrary, Pero al contrario, one más must bien, take uno into debe account tener the en cuenta la nature naturaleza of each being, de cada of ser, its mutual de connection su conexión in an mutua ordered system, en which un is sistema precisely que what es we call precisamente lo que cosmos. llamamos el cosmos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? We have ladies here, right? You use cosmetics, right? Los damas usan cosméticos, ¿verdad? Yeah? Women use cosmetics. Los humanos usamos cosméticos y los cosméticos y el cosmos pues se relacionan. Okay, so cosmetics Entonces, is when cosmético you es use cuando these things in an utilizamos orderly estas fashion, cosas en una and it forma creates beauty. distinta, pero que When crea you use belleza. in a Cuando disorderly utilizamos fashion, en it esta doesn't create forma, beauty. tan So ordenada, digamos, cosmos no simply crea means belleza. that an Cosmos ordered system of relationship, quiere which decir en because su of the sistema de pattern relaciones creates beauty. con la que And podemos therefore, crear what we belleza. are Entonces, lo invited que to do estamos as citizens invitando of the earth como is ciudadanos to de la respect tierra this es a orderliness. respetar Pope este Benedict orden. talk about the El grammar Papa of Benedicto hablaba de la gramática de la understand this, we naturaleza. speak Y lo languages. entendemos, hablamos Nobody can lenguajes, speak a nadie language puede hablar un meaningfully lenguaje unless he respects the a no ser que respete la gramática de ese When lenguaje. we speak a language that Cuando does not hablamos un respect the lenguaje grammar, y it no doesn't make respetamos la sense. gramática, pues no tiene sentido. So Pope Benedict Entonces also el talks about the Papa grammar of Benedicto nature, habla sobre la which we need to gramática de la respect. naturaleza que hay And que when we do respetar. Y respect the cuando grammar of respetamos la nature and gramática de la cosmos, it naturaleza makes como al sense. cosmos, And our esto tiene respect sentido. of everything Y nuestro around us respeto is de lo also que todo está genuine. escrito, lo que está escrito al And nuestro so, también es, al lado nuestro es también general. Pope Benedict, Entonces el on Papa the 43rd Benedicto World Day of Peace message in en su 2010, mensaje del said that the 2010 book of dice nature, que el therefore, libro de is la one naturaleza, por lo and tanto, es indivisible. uno y no se Our puede duties dividir. towards the Nuestras environment flow from our responsabilidades duties hacia towards el the medio persons ambiente considered fluye de individually nuestras personas and in consideradas relationship with others. individualmente y en On nuestra this relación con basis, otros. Y en esta Caritas in base, Veritate nos also, Caritas en Veritate makes a también, point, que tiene un regardless of punto, the unhelpful sin importar consequences, las our consecuencias, duty as citizens nuestra of the obligación earth como is ciudadanos to de la tierra recognize es our el relationship reconocimiento with de the nuestra earth relación con la as to tierra misma. protect it. Por lo tanto, la protección hacia So, ella. the first Lo primero, consequence of this for o la primera integral for consecuencia de ecological esta citizenship is integración that de la our ciudadanía care for the earth ecológica is es nuestro total and cuidado, all-embracing, every part of it. que todos debemos cubrir The cada second parte de ella. La characteristic of segunda our life característica as de nuestra ecological vida como citizens ciudadanos ecológicos is that es que our care nuestro for cuidado creation por la creación is a virtue in itself, es una virtud como tal, independently about irrelevante scientific de considerations nuestras or conclusions. consecuencias, conclusiones Our care for científicas. creation Nuestro is a cuidado virtue por la in creación itself. es una virtud como tal. And why this is ¿Y case por is clear. qué es que este caso es tan You know that claro? the Ya United sabemos Nations que is las putting Naciones together Unidas about hablaron 600 sobre scientists este tipo de to study the environment ciencias and para advice estudiar el about climate medio change. ambiente y un consejo But sobre el as you cambio also climático. know, Pero como there también are still some sabemos, hay skeptics. muchos There are scientists who escépticos, do not científicos que no accept the aceptan la conclusions conclusión of the scientific body. de este cuerpo científico de las We do Naciones have one Unidas. in the Vatican. Tenemos uno en el So not Vaticano. everybody is still Entonces accepting no todo el scientific mundo acepta la conclusions and conclusión whatever. científica o lo que There's a sea. French scientist who came to the Hay office un and said, científico francés que those- dijo, all the people, aquellas all the 600 personas scientists, o they estos are all actually científicos chemists. There's no physicist son among químicos, them.
no hay físicos entre ellos. Entonces, obviamente, aquí había un punto. Pero en otras reuniones los juntamos con otros científicos y cuando empezó a hablar de su punto, le dijeron, si usted tiene un punto para hacer, públiquelo. Y después podríamos tener una revisión de colegas sobre lo que usted cree que sea el caso. Bueno, los científicos deben publicar sus cosas y deben obtener una revisión de colegas. Uno no puede simplemente decir cosas sin publicarlas. Entonces, por todo lo anterior, nosotros trajimos la atención a esta comparación de evidencia científica sobre el cambio climático. Todos estamos llamados a respetar la gramática, la naturaleza, como la virtud en sí misma. Esta es otra lección que debe atraerse o desprenderse del llamado del Papa Francisco para obtener una base de un desarrollo auténtico. Cuando yo viajaba a Seúl en el avión desde Corea, el Papa Francisco habló de la situación científica y dijo, este es un problema grande, porque no hay ningún consenso entre los científicos. Entonces él dijo además, lo que es cierto es que nuestro planeta se está calentando. El departamento, la unidad interplanetaria de las Naciones Unidas hizo una evaluación del cambio climático. La síntesis de este reporte habló de lo mismo. Nuestra evaluación encuentra que la atmósfera y el océano se están recalentando o calentando. La cantidad de nieve, de hielo, se reduce. Nuestros océanos están aumentando. Las islas están creciendo en sus alrededores. Un embajador de las Naciones Unidas, que es uno de estas islas, llamado Thompson, dijo que las personas están viviendo en estos sitios. Aquellos que viven y tienen más de 50 años no quieren abandonar sus sitios de morada, pero los que están por encima de la edad de 50 quieren permanecer en estas islas y morir con sus ancestros. Todo lo que están, en cambio de subir a las palmas de coco, se están atando a ellas. Entonces, el problema del cambio climático es real. Hay que vivir. Hay que vivir con las personas, con las ideas. El reto más importante que tenemos ahora es manejar con el presidente de los Estados Unidos sobre este tema. Y en la conferencia de arzobispos vamos a ver cómo nos comprometemos con la presidencia de los Estados Unidos en este tema. Entonces, cuando el Papa Francisco dice que la destrucción del medio ambiente es un pecado grande, no solamente la pobreza de las familias, sino la herencia cultural que ubica la parte financiera sobre el resto de las personas. Hablamos de la responsabilidad como un acto de virtud. Un acto de virtud hacia la tierra es nuestra respuesta a las condiciones que se necesitan sobre el estado de nuestra tierra. Al final dice que nuestra respuesta a la tierra es simpatía, es la forma como podemos cumplir con nuestra responsabilidad con los abusos, simpatía, solidaridad. Al final, esta solidaridad se puede convertir en algo global y compromete a todos nosotros con una acción global. La tercera característica de la que podemos hablar como ciudadanos globales es que en la ciudadanía ecológica empezamos a cambiarle el lenguaje. Decimos que cuidamos la tierra y nos preocupamos por ella, no solamente porque la amamos, pero también porque nosotros vivimos en ella. Esta es una expresión que necesito explicar. Cuando nosotros revivimos la tierra, no hablamos de lo que sucedió en ciertas partes de África o de mi mundo, donde las personas adoraban
piedras o plantas. Eso es lo que quiero. Reverar la tierra quiere decir que hay que considerar la sacramentalidad de todo lo que ha creado Dios. Todo lo que ha creado Dios es posible de que Dios nos revele, se nos revele. El reconocimiento nos hace, uno debe tratar estos con reverencia porque todo aquello es posible y es capaz de revelarnos a Dios. El firmamento declara la gloria de Dios, todo lo que hablamos sobre Dios. La creación puede hablar sobre Dios hacia nosotros. Ese fue el principio que llevó a los 3 magos a la cuna de Cristo. Necesitamos reconocer los caracteres sacramentales de cómo pueden revelar a Dios. Los acuerdos internacionales ciertamente son importantes y nos pueden ayudar, pero no son suficientes para sostener el cambio en el comportamiento humano. Entonces, como dijo Juan Pablo II, requerimos una conversión ecológica radical para un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la creación, hacia el pobre y hacia la prioridad de la economía global. De una forma similar, y en lo que vemos como algo, lo que vemos, los cristianos que viven en la ciudadanía ecológica pueden ser parte de la razón, de la fe. Hay una transformación de relaciones en la parte cristiana como unos observadores remotos, más bien como unos gerentes técnicos de la naturaleza. En otras palabras, el conocimiento puede construir a una vida decente de entendimiento entre nuestras comunidades. La última de las características desde el punto de vista de la ecología, de la ciudadanía ecológica, es el diálogo. Un diálogo para una solidaridad global. Y de allí, lo que dije es lo que debe suceder. El reconocimiento de las relaciones inseparables entre el hombre y la creación que expresa el Papa Francisco llama a una solidaridad global, una en que todo el mundo tiene una parte que jugar y cada acción, no importante, sin importar qué tan pequeña, puede hacer una diferencia. Déjenme resumirles esto. Esto es juntarnos para una solidaridad y sociedad global. Se acordarán que en el 2015 hubo una reunión en Addis Ababa. Los líderes se juntaron para tratar de encontrar el dinero para comprometerse en acciones que pudieran cambiar la estructura global. Esto fue seguido por una reunión de las Naciones Unidas que hablamos como los SDGs, donde se incluía la lucha contra el cambio climático. Y entonces, en julio del 2015, en otra conferencia en París, la conferencia global, el título fue Conciencia para el Clima, para preparar a las personas para responder hacia estos cambios climáticos. Esto nos llevó a la reunión de diciembre del 2015, en la que hubo desacuerdos para comprometernos a contener las temperaturas entre 1.5 y 2 grados. Esta es la acción global. Esto es la solidaridad global que se junta para proponer algo hacia una meta común. Gradualmente nos convertimos en los revolucionarios de la simpatía, de la indiferencia, hacia la indiferencia y las iniquidades sobre el cuidado de nuestra propia casa común, digamos. Entonces, Su Excelencia, rectores, profesores, hermanos y hermanas, fue el Papa Benedicto XVI quien dijo que la esperanza, la energía generosa que estimula el intelecto y le da al mundo todo su dinamismo,
Y en este sentido, Laudato Si y la enseñanza de la ciudadanía ecológica se convierte en un estímulo de esperanza para nuestro mundo que está al borde de un desastre ecológico. Entonces, cualquier lectura de Laudato Si en este sentido puede estimular la esperanza, a una acción de compromiso para que el mundo evite una caída. Y concluyo diciendo que la encíclica empieza con una oración y termina con una oración. Por lo tanto, hablando de la encíclica, sería útil si podemos también orar. Si oramos, que el compromiso en el que nos convertimos en diferentes formas nos estimula hacia un cambio de hábitos, de actitudes y el desarrollo de las naturalezas reales para que la tierra sea un hogar común. Muchas gracias. Muchas gracias al cardenal Peter Turkson. Enseguida tendremos un espacio para las preguntas del auditorio. Entonces invitamos al doctor Jairo Humberto Cifuentes Madrid, secretario general de la universidad, quien coordinará el tema de las preguntas. Recibimos un buen número de preguntas. Cardenal Turkson, I will ask you a few questions. Me gustaría hacerle from unas our preguntas audience. de nuestra audiencia. For better understand, I will ask the question in Spanish. Para que entendamos, vamos a hacer las preguntas en español. Por favor, el El cardenal puede primer usar. grupo de preguntas que uno puede encontrar hace referencia a de qué manera la encíclica Laudato Si espera de los estados en cuanto a conformación de políticas públicas. Otra forma de formular una pregunta en esta línea: ¿considera usted que la ética ecológica debe trascender la esfera de la persona para generar obligaciones a los estados y a las empresas? ¿Es posible consolidar una ciudadanía ecológica en medio de sociedades diversas y desiguales? ¿Y cómo impacta esto en la política pública? Una respuesta muy corta para eso. Todo sobre el clima de lo que hemos hablado se puede entender como un global común. Y cuando hay una comuna global que puede trascender a cada persona individual y sus necesidades. Aquí, en Bogotá o en Latinoamérica, tenemos muchas áreas volcánicas. Cuando hay una erupción volcánica, podemos contener el efecto. Es difícil, ¿verdad? Entonces, todo sobre clima es un común global. Nuestro compromiso debe ser el mismo, por encima de los intereses individuales. Entonces, sobre la pregunta, ¿podemos pensar entonces sobre legislaciones que teme el público? Sí, la legislación es necesaria. Y de hecho, esto fue en donde las Naciones Unidas invitó a las cabezas del Estado a hacer. El régimen de Obama empezó algo así, pero porque ya sabemos que las Naciones Unidas no forza, invita a las naciones más bien a que regresen con su desarrollo interno en términos de políticas y de sus implementaciones, pero al final del día es estimular estos compromisos a la acción. Eso es lo que sucede. Cuando hablamos sobre la ciudadanía ecológica, lo hacemos como ciudadanos en una sociedad y nos convertimos en objetos de justicia. En un punto, uno puede preguntarse, como ciudadanos sujetos a la justicia, la ley en orden, ¿podemos legislar o el Estado puede legislar en cuanto al respeto por el bien común? Yo creo que el Estado, que tiene la tarea y la justicia para mantener
al mundo tiene el mandato y la obligación de legislar hacia el orden público en una visión de un bien común. Entonces es posible legislar en ese sentido. Otro grupo de preguntas hacen referencia de qué manera es diferente estos conceptos de Laudato Si, o de qué forma pueden ser más efectivos en relación con otros documentos ambientales que se han venido construyendo o que hacen referencia al mismo tema, como el reporte de Roma sobre los límites del crecimiento o la Declaración de Río de Janeiro de 1992, todos ellos haciendo referencia al cambio climático. Hay la necesidad de hacer extensión o una diferencia entre las Naciones Unidas y los documentos de reporte y el Vaticano y los reportes papales. Es una coincidencia feliz cuando hablan y se juntan en el caso de Laudato Si. Cuando Laudato Si apoya las posiciones de las Naciones Unidas, es un momento feliz, pero no siempre sucede en esa forma. Por lo tanto, algunas veces es posible describir desde 1992, por ejemplo, cuando en Río de Janeiro empezamos, el Vaticano desarrolló mucho antes de 1992, antes de las conversaciones del sistema de las Naciones Unidas en esta forma. En la enseñanza de los papas no hay. Lo que podemos hablar es sobre la continuidad y el crecimiento. Hay una continuidad en la línea, en la acción, en la línea, y más desarrollado sobre. El Papa Pablo VI habla sobre la ecología natural, el desarrollo del conocimiento, el balance, en el caso del desarrollo de los recursos y las personas. Juan Pablo II habla de la ecología natural hacia las personas para presentar otro tipo de ecologistas, no solamente que es natural, también es humana. Y cuando dicen que nuestra preocupación no es solamente el ambiente y cómo protegerlo, pero la persona humana tiene también un ambiente, un medio ambiente que es conductivo a su crecimiento. Cuando las condiciones en el mundo, y en este caso, cuando Juan Pablo II habla sobre la ecología humana, se refiere a las condiciones éticas que hacen difícil para una persona crecer en todas sus virtudes. Habla sobre la ecología humana para expandir el horizonte, y el Papa Benedicto lo desarrolla aún más, no solamente la ecología humana, pero la sociedad humana para que pueda ser social, una ecología social, y últimamente una ecología de paz, que es hacia donde vamos. Entonces hay contribuciones y es un crecimiento de la profundidad de nuestra conciencia. Nuestra oficina tiene la tarea de desarrollar esto. Ya sabemos, podrían saber, que el primer documento que empezamos, que se llama Rerum Novarum, que quiere decir los nuevos términos, las nuevas condiciones. ¿Cómo estas nuevas condiciones son continuos? Quiere decir que los cambios deben ser continuos. En el momento de León XIII no había robóticos, no había inteligencia artificial, no había nada de esto allí. Esos son los intereses en los que la Iglesia ahora tiene que dirigirse. La diferencia no es una contradicción como tal, la diferencia es más bien una profundización del sentido del tema importante. Algunas veces la variación o la dirección que los papas toman pueden ser diferentes de aquellos de las Naciones Unidas, pero muchas veces se juntan, como en este caso, apoyando la tierra y de la persona humana que vive en la tierra. Muy bien. Hay un grupo de preguntas sobre minería. ¿Cómo es compatible el concepto de Laudato Si
con toda la acción de la megaminería. Y se pregunta también sobre cuál es el rol que ha jugado la Iglesia Católica en este tema y qué rol debe cumplir sobre las empresas mineras extractivas. So this is glass, right? Esto es vidrio, ¿cierto? This is made of crystal. Es hecho de cristal, ¿cierto? Okay, and this Bien. is, so sand had to be weaned to be processed and all También hay que procesarlo, ¿cierto? Y necesitamos viento. Aquí hay plástico from petroleum. del petróleo, Okay, which ¿cierto? had to be brought up and then Que hay que converted sacarlo y into this. convertirlo en esto. Y después el arzobispo allí, el nuncio también está usando un anillo de metal. Y el metal tiene que también sustraerse. Entonces nuestro mundo no puede hacerlo sin metal, no puede vivir sin metal. Necesitamos el metal para nuestra vida. Por lo tanto, eso quiere decir que la industria minera, de alguna manera, es una actividad necesaria. Pero se puede hacer de alguna manera en la que también asegure la integridad y la protección del medio ambiente. Este es el reto. Y el reto es un reto de balance y presupuestos. Tenemos compañías de minería que quieren maximizar las ganancias y que no ven las precauciones, medidas precautelativas para, de todas maneras, maximizar la ganancia. Pero lo que estamos llamando es a que ese no es el caso. La preocupación de la industria debe estar de acuerdo a la preocupación por el medio ambiente. Por lo tanto, lo que está haciendo el Vaticano. Nuestra oficina ha tenido 3 reuniones con presidentes de compañías mineras, Rio Tinto, Anglo Gold y todos estos grupos. Y el tema es invitarlos a reconocer. La pregunta es muy sencilla. Es la responsabilidad corporativa. Cuando las compañías mineras simplemente dicen, hablan de la sociedad corporativa. Eso para nosotros no es lo que queremos. Lo que les aconsejamos hacer es cuando vayan a un sitio, formar un grupo dentro de la comunidad para que se conviertan en sus socios, porque las actividades que van a ustedes a empezar no solamente es para ustedes y para sus accionistas, pero también tiene el compromiso de los interesados. Formar un grupo de la comunidad con quienes ustedes pueden juntarse y planear las actividades mineras. Y en ese caso, la comunidad también se adueña de las minas como las personas que ponen dinero. Hemos visto eso como ensayo. Estaba en Zambia en el último mes de agosto y esto lo vi gradualmente. Y yo creo que aquí en Colombia, Anglo Gold Ashanti va a empezar un grupo de minería aquí, ¿verdad? Y Anglo Gold Ashanti viene de Ghana. Tienen minas de diamantes en Ghana, entonces yo conozco este grupo. Por lo tanto, puedo fácilmente seguir el grupo a donde vayan. Entonces, el Anglo Gold Ashanti va a empezar una actividad minera aquí. Por lo tanto, simplemente los podemos retar. No solamente empiecen sus minerías, sus acciones de minería, pero construyan escuelas. Queremos benefactores, queremos simplemente, no solamente benefactores, sino personas que se comprometan con la comunidad para ser los socios, para poder planear cómo van a hacer la minería, dando la autoridad de decir sí o no. Entonces la minería se podría convertir en una actividad de paz. Eso es lo que hacemos con las compañías mineras. No solamente hemos encontrado los presidentes de estas compañías, pero también con las comunidades afectadas por la minería. Algunos de aquí han ido a las reuniones, nos hemos reunido 2 veces con ellos. Y el siguiente movimiento es traer a las comunidades afectadas por la minería y los presidentes de las compañías juntos para poder hablar entre ellos. Entonces, lo que quiere decir es que reconocemos que la minería es una actividad necesaria, pero también reconocemos que puede hacerse de una forma
que respete el medio ambiente, la comunidad, y que también respete el resto de nosotros. Estas tres cosas andan juntas. ¿Quieren algo serio? La parte más seria no es la compañía minera ni la comunidad. Porque las compañías mineras y las comunidades tienen un interés a largo plazo. Cuando la comunidad abandona un sitio o llega a un sitio, no quieren ser movidos en un par de años, quieren vivir allí. Su interés es a largo plazo. Cuando la compañía llega a invertir dinero en un sitio, también espera tener una larga vida allí. Entonces, ¿cuál es lo que viene al corto plazo? ¿De dónde viene el corto plazo? Ya saben. El que tiene autoridad de darles o firmar. No estoy hablando de política, no soy gobierno ni nada, pero estoy hablando de Ghana, que es mi país de origen. Entonces, el corto plazo es que cada gobierno de Ghana es elegido por 4 años. Y en estos 4 años, si no tienen cuidado, los gobiernos pueden firmar todos los contratos y dar y dar y dar. Y viene el siguiente gobierno y da y da y da. Entonces, a largo plazo, el que gana es el del corto plazo porque es el que da las concesiones. Y los de largo plazo son los que sufren de estos tipos de acuerdos. Por eso es que en el diálogo tenemos que invitar a nuestros gobiernos que sean parte de ellos, para que sean parte de las negociaciones, para que la actividad minera pueda beneficiar a la comunidad y al sitio de la comunidad. Otro grupo de preguntas que espero no generar un problema al unirlas. ¿Cuál debe ser el papel y la función de la ciencia para lograr y realizar la ciudadanía ecológica? ¿Cuál debe ser el papel de la universidad para llevar estos nuevos mensajes a los jóvenes? ¿Cómo transformar la cultura signada por la globalización, por la sociedad egoísta en que vivimos, para poder generar estas soluciones que nos invita la encíclica Laudato Si? Las universidades son sitios esenciales, son el sitio del diálogo. Las universidades se deben juntar. Entonces, si reconocemos a las universidades como un sitio importante de encuentro, también es un sitio donde la fe y la ciencia se encuentran. Esto es algo que ha sido invitado por los papas, especialmente Juan Pablo II, el Papa Benedicto en el 2013. Organizó una reunión de oración. Él quería comprometer la oración y lo llamó el día de peregrinaje. Son los científicos, los agnósticos, los creyentes, y nosotros desde la iglesia, agnósticos y ateos, somos los peregrinos de la verdad, queriendo decir que la ciencia es la verdad, la fe es la verdad, y otras cosas son la verdad. Miramos a la verdad en diferentes formas. Podemos aceptar caminar juntos en nuestra búsqueda de la verdad. Ese es el término, este es el tema, lo que tratamos de invitar. Es una consideración que algunas veces es que la relación no tiene un sitio en la esfera pública. Este es un término que puede suceder. La religión, dicen, no tiene un sitio en la esfera pública. Pero a veces la religión es básica y contribuye a la sociedad humana. Entonces, llamamos a este diálogo entre la fe, lo que sea. Cuando Benedicto habló, dijo que la religión permite que la ciencia, para que hagamos algo concreto, igual en el sentido contrario, para crear un diálogo. Entonces, la fe nos permite, como científicos, saber los puntos de nuestras mentes para tener los temas en la tierra. Ese es el sentido del diálogo y lo que se trata entre ciencia, fe
Y el sitio de las universidades son un sitio de investigación. En este pensamiento científico, también el orden científico. Aquí es donde entendemos esta mañana que hay una teología básica que nos enseñan a los que venimos aquí. Es utilizar nuestras mentes hacia lo trascendental. No todo lo que vemos o tenemos, pero está más allá de nosotros. La apertura a eso trascendental es un valor muy grande que se hace. Yo sé que muchas universidades tratan de hacer lo mismo. Estamos aquí en Bogotá, muy cerca al otro lado, en Miami, hay un colegio que se llama la Universidad Ave María. El fundador allí está buscando algo similar. Cada estudiante en este colegio Ave María tiene que hacer un grado de fe en estudios teológicos. Y en el 2013 tuvimos una reunión en Dayton, Ohio. Invitamos a las universidades, varias, y les preguntamos a los rectores, ¿es posible juntar ítems de la sociedad religiosa en sus sílabos? Y dijeron que tenían que preguntarle a la Junta. Ya sabemos qué quiere decir. Sabemos qué quieren decir estas juntas de universidades, que realmente son los que buscan el dinero. Pero el punto es que la naturaleza de la universidad como tal es lo que se llama universum, un sitio de diálogo, de juntar las diferentes formas de pensamiento en búsqueda de una verdad común. Por lo tanto, ¿cuál es el sitio de una universidad en esto? Es como facilitador, desarrollador del diálogo entre la fe, la razón, el pensamiento y personas de diferentes creencias. La última pregunta, ¿qué debemos hacer, Cardenal Turkson, para garantizar que en nuestros procesos de paz se ejerza la ciudadanía ecológica? Voy a tratar de responder, pero también tengo que reconocer que esto es una situación que está en vivo, digamos, y puedo decirles que he seguido el proceso muy de cerca, desde lejos, pero muy de cerca. Entonces he visto los argumentos, las discusiones. Entonces mi posición sería, hay gentes que estos son un grupo de criminales, otros dicen que cómo podemos rehabilitar a estos, cómo podemos facilitar todo eso hacia un desarrollo de una ciudadanía ecológica decente, digamos. Mi pensamiento, seriamente, es este. Vivir conjuntamente en una comunidad o sociedad. Como ya dije en mi presentación anterior, las relaciones son el tema que tenemos que tener y que nos junta. Las relaciones se pueden destruir, pueden ser rotas en varias formas. Los criminales, los delincuentes las rompen, los que cometen delitos las rompen, hay gente que va a la prisión por eso. Pero las gentes también, en el caso de los diferentes conflictos armados, lo que suceda. Entonces esto nos puede perjudicar en varias formas, pero ¿cuál es nuestra reacción a eso? ¿Cuál es la reacción a las situaciones donde las relaciones se rompen entre nosotros o son destruidas? Y para nosotros, ya que estamos en una universidad católica, hay una palabra para nosotros en las Escrituras que vale la pena pensar. Reconciliación, la palabra para reconciliación es algunas veces justificación.
When you justify Cuando someone, justificamos a alguien, it means that eso you quiere make decir it que usted possible puede for o that hace person posible a esa to be persona just again. para que sea justa otra To be vez. just again Y means para that ser you make it justo possible for the person es que hace que la to be persona in relationship tenga la again. posibilidad de estar en una relación The otra vez, relationship that he destroyed que ha with his destruido conduct or con su with whatever he conducta did. o con lo que You sea make que it hizo. possible again Pero for lo the hacemos person to be posible in a a esta persona relationship. para estar en una relación How otra do you vez. do it? ¿Cómo lo hacemos? Sometimes by forgiveness. Algunas veces con perdón, Some that by settling. para... So you have so very many ways of Hay muchas formas settling de disputes. poder arreglar But estas we're trying disputas, to pero restore lo justice. importante es restaurar la And justicia y por lo the tanto one thing that we can do or need lo to que sí do podemos is to hacer consider o that te one necesitamos thing that hacer we have es lo que that connects us tenemos all que nos together junta a is todos, relationship. son las But relaciones. this is also the thing that Pero we eso cannot también es destroy. algo que no podemos destruir. And when we destroy or break it, how do we go on from Si lo there? hacemos, ¿cómo empezamos desde Do we allí? go on from there, try Y to tratamos repair más it, bien de repararlo, try to mend it, de try to juntarlo, restore de it. restaurar, perdón, That is estas what relaciones. Jesus taught us. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Justification or reconciliation is La essential justificación de la to the reconciliación, restoration of the relationship. esencialmente la restauración de las relaciones para que podamos otra vez juntarnos, para ser posible, para que nos podamos juntar unos frente a otros. Entonces la justificación no es una palabra desocupada o vacía, perdón. Sí, estoy Rechtfertigung, cuando nos encontramos con alguien, cuando le hacemos justicia a alguien, hacemos posible construir relaciones otra vez. La justificación, algunas veces hablamos de reconciliación, pero la reconciliación puede esconder algo. Si hablamos de justificación, quiere decir que Dios nos hace justos. Cuando justificamos a otros, los podemos hacer justos. En la situación de la que se habla aquí, todos de nosotros tenemos una responsabilidad de que todos que se han desviado para ser justos otra vez. ¿Y cómo lo hacemos? Con perdón. Y algunas veces, cuando no es posible perdonar, les dejamos decir, lo sentimos. Algunas veces, cuando no es posible que ellos digan, lo sentimos, es buscar la reparación. Lo que la víctima quiere hacer es reparar y restaurar esa relación, justificando entre unos a otros. Esto espero que sea también teológico lo que hablo. Thank you very much, Cardinal. We really appreciate your speech and answers at the question. Thank you. Thank you so much.